¿Y si te dijera que hay secretos tan inquietantes dentro del Vaticano, que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la historia, la fe y el futuro de la humanidad? Durante siglos, detrás de los imponentes muros del Vaticano, se esconden misterios que desafían la lógica, documentos que nunca deberían ver la luz y revelaciones que pueden sacudir las creencias más arraigadas. Pero ahora, algunos de esos secretos se han filtrado, y lo que se ha descubierto es simplemente aterrador. Imagine por un momento que la historia tal como la conocemos ha sido cuidadosamente editada, que los manuscritos antiguos contienen verdades prohibidas y que hay una fuerza poderosa que lucha para mantenerlo todo oculto. ¿Qué se esconde realmente en los archivos secretos del Vaticano? ¿Qué información es tan impactante que nunca podría revelarse al público? Hoy vamos a explorar 3 revelaciones que quedaron expuestas accidentalmente, y la última podría ser la más aterradora de todas. Documentos antiguos, escritos por manos que vivieron hace cientos de años, describen eventos que contradicen la narrativa oficial de la Iglesia. Reportes de encuentros misteriosos, textos prohibidos e incluso evidencias que sugieren conocimientos mucho más avanzados de lo que imaginábamos. ¿Sabe el Vaticano más sobre el pasado y el futuro de lo que nos dice? Pero antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que el Vaticano realmente esconde secretos que podrían cambiar el mundo? ¿O crees que todo esto es solo una teoría de la conspiración? Tu opinión es imprescindible, así que participa. La verdad es que estos secretos no son solo rumores, son información tan inquietante que cualquiera que se atreviera a revelarlos fue silenciado. ¿Por qué tantas teorías giran en torno al Vaticano? ¿Por qué existe una obsesión por mantener ciertos documentos fuera del alcance del público? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos, y lo que vamos a mostrar hoy podría ser una prueba definitiva de que la historia que conocemos es solo una parte de la verdad. Y prepárate, porque la tercera revelación que vamos a comentar hoy es tan impactante que podría cambiar por completo tu visión de la Iglesia y del mundo que te rodea. Pero antes de revelar esta impactante información, quiero extenderle una invitación especial. Si estas revelaciones te hacen reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, si sientes que algo más grande está sucediendo detrás de escena y quieres protección y discernimiento ante todo esto, deja tu petición de oración en los comentarios. Aquí creamos una comunidad que busca la verdad y juntos podemos fortalecernos espiritualmente. Yo y muchos otros estaremos leyendo y orando por cada uno de ustedes. No temas compartir, ya que tu fe puede ser la clave para afrontar tiempos tan misteriosos como estos. Y por supuesto, si este contenido tiene sentido para ti, y si crees que más personas necesitan conocer esta información, no olvides dejar un me gusta. Esto ayuda a que este video llegue a más personas y permite que más personas despierten a estas verdades ocultas. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita, porque en los próximos vídeos seguiremos profundizando en los misterios del Vaticano y trayendo revelaciones que podrían cambiar todo lo que sabemos. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser aún más sorprendente de lo que imaginas. Ahora que estamos a punto de profundizar en las revelaciones más aterradoras jamás filtradas de los archivos secretos del Vaticano, es importante comprender qué hace que este lugar sea tan misterioso e inaccesible. Oficialmente conocido como Archivo Apostólico Secreto Vaticano, esta gigantesca colección está protegida como uno de los mayores secretos de la humanidad. Ellos son más de 85 kilómetros de estanterías, lleno de manuscritos raros, documentos prohibidos y registros históricos que pueden contener información capaz de reescribir todo lo que sabemos sobre el pasado de la Iglesia, la ciencia, el ocultismo e incluso el futuro de la humanidad. Pero la gran pregunta es, ¿qué se esconde exactamente detrás de estas puertas cerradas? Durante siglos, pocos tuvieron acceso a estos documentos. Incluso los historiadores y estudiosos necesitan autorizaciones extremadamente restringidas para consultar partes limitadas de la colección, y aún así, mucha información se mantiene fuera del alcance del público. Hay informes de que dentro de 1960, estas paredes hay registros detallados de eventos inexplicables, profecías ocultas e incluso señales de tecnologías que la humanidad aún no debería conocer. Pero ¿por qué tanto secretismo?
¿Por qué la Iglesia ocultaría esta información al mundo? Algunas teorías sugieren que el Vaticano tiene documentos que revelan el verdadero origen de la humanidad, textos antiguos que contradicen la narrativa oficial de la creación y que podrían hacer tambalear la fe de millones de personas en todo el mundo. Otras especulaciones hablan del uso de tecnología oculta, posiblemente heredado de civilizaciones antiguas o incluso de fuentes desconocidas. ¿Alguna vez has oído hablar del cronógrafo, un supuesto dispositivo mantenido en secreto por el Vaticano, capaz de visualizar acontecimientos del pasado e incluso del futuro? Muchos creen que este artefacto está descrito en uno de estos documentos prohibidos y que su existencia podría cambiar radicalmente todo lo que sabemos sobre el tiempo y la realidad. Y no se detiene ahí. Hay informes de que los archivos secretos contienen evidencia de contacto con seres extraterrestres, algo de lo que supuestamente la Iglesia es consciente desde hace siglos. Algunas de las cartas y manuscritos más antiguos de la colección hablan de visitas misteriosas de entidades que vinieron de las estrellas, trayendo conocimientos avanzados y advertencias sobre el destino de la humanidad. Esto explicaría por qué el Vaticano invierte tanto en observatorios astronómicos y tiene uno de los telescopios más avanzados del mundo, llamado Lucifer. Una coincidencia inquietante, ¿no crees? Pero si todo esto parece especulación, hay algo aún más concreto: profecías ocultas que se han mantenido ocultas al público. Uno de los casos más famosos es el de Tercera Profecía de Fátima, una revelación hecha a 3 niños en 1917, en Portugal, y que supuestamente contenía información sobre el fin de los tiempos. El Vaticano dio a conocer parte de esta profecía años después, pero muchos la creen la versión completa nunca fue revelada, ya que contendría predicciones catastróficas sobre el futuro de la Iglesia y de la humanidad. ¿Cuál sería el verdadero motivo para ocultar estos mensajes? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que realmente el Vaticano esconde secretos que podrían cambiar el mundo? ¿O crees que todo esto son solo teorías y especulaciones? Deja ahora tu comentario y cuéntame cuál de estas posibilidades te intriga más. Escribe allí: ¿el Vaticano oculta la verdad? Si cree que hay algo oculto, o tengo que verlo para creerlo. Si crees que esto podría ser una exageración. Tu participación es fundamental para fortalecer esta comunidad, y juntos buscamos respuestas a los mayores misterios de la humanidad. Y recuerda, apenas estamos comenzando. Lo que viene a continuación podría ser aún más sorprendente. La próxima revelación que se filtrará de los archivos secretos del Vaticano tiene el potencial de sacudir por completo el tejido de la fe y la historia. Prepárate, porque lo que descubrirás ahora podría cambiar todo lo que creías cierto. Si hay un secreto dentro del Vaticano capaz de hacer tambalear los cimientos de la fe cristiana, es el relacionado directamente con los textos prohibidos, aquellos que nunca fueron incluidos en la Biblia que hoy conocemos. La historia oficial nos dice que la Biblia fue compilada sagradamente, inspirada por Dios y cuidadosamente organizada por los líderes de la Iglesia primitiva. Pero, ¿y si te dijera que hay manuscritos ocultos que podrían cambiar por completo esta narrativa? Documentos que traen versiones alternativas de la historia de Jesús, los apóstoles, e incluso eventos proféticos que nunca llegaron al público. Dentro de los archivos secretos del Vaticano hay relatos de evangelios apócrifos, textos que fueron deliberadamente excluidos de las Sagradas Escrituras. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el verdadero motivo para que la Iglesia ocultara esta información? Según algunas teorías, estos documentos proporcionan interpretaciones muy diferentes de lo que se enseña oficialmente. Algunos informes sugieren que ciertos textos hablan de un Jesús mucho más humano, un líder revolucionario que desafió no solo los dogmas religiosos, sino también las estructuras políticas y sociales de su tiempo. Otros manuscritos indican que Jesús transmitió enseñanzas secretas solo a un grupo selecto de seguidores, revelando misterios que nunca fueron compartidos con el resto de la humanidad. Uno de 1900. Los textos más controvertidos jamás mencionado por los estudiosos que tuvieron acceso a fragmentos filtrados es el llamado Evangelio de Judas. A diferencia de la versión tradicional, donde se ve a Judas como el traidor de Cristo, este evangelio supuestamente describe a Judas como el discípulo más cercano y fiel de Jesús,
alguien que siguió sus órdenes para cumplir un plan mayor. Si esto es cierto, toda la narrativa de la traición y la crucifixión podría tener un significado completamente diferente al que conocemos. Pero esa no es la única historia oculta que podría esconderse en las bóvedas del Vaticano. También hay rumores sobre el Evangelio de María Magdalena, un documento que sugiere que María no era solo una seguidora de Jesús, sino posiblemente alguien con un papel mucho más significativo en su misión. Algunas interpretaciones incluso afirman que ella podría haber sido su esposa o compañera espiritual, lo que desafiaría completamente la visión tradicional del cristianismo. Si esto es real, ¿por qué la Iglesia decidió borrar esta parte de la historia? ¿Qué dicen estos textos sobre el papel de la mujer en la Iglesia y por qué ha sido suprimido a lo largo de los siglos? Y si profundizamos aún más, encontramos evidencia de textos que hablan de conocimiento prohibido, enseñanzas espirituales, que podrían dar a los humanos una comprensión mucho más amplia de su propia existencia y conexión con lo divino. Algunas leyendas afirman que existen pergaminos escondidos en los sótanos del Vaticano que describen técnicas para alcanzar estados elevados de conciencia, revelando que los apóstoles e incluso Jesús podrían haber tenido un control sobre las leyes de la naturaleza y la realidad mucho mayor de lo que imaginamos. Si esto es cierto, ¿qué más se ha mantenido en secreto? Pero los misterios no terminan ahí. Hay informes de textos antiguos que hablan de eventos que contradicen completamente la línea de tiempo histórica que conocemos. Manuscritos que mencionan seres celestiales descendiendo a la Tierra, apariciones de entidades que trajeron conocimientos avanzados a algunas civilizaciones e incluso evidencias de que la Iglesia sabe más de lo que revela sobre la existencia de otras formas de vida en el universo. ¿Has oído hablar del manuscrito Voynich? Se trata de uno de los documentos más enigmáticos de la historia, escrito en un idioma desconocido y lleno de extrañas ilustraciones, plantas que no existen en la Tierra y símbolos que nadie ha podido descifrar por completo hasta el día de hoy. Algunos creen que este texto forma parte de los archivos secretos del Vaticano y que su contenido podría revelar verdades impactantes sobre nuestro pasado. Y esto nos lleva a una pregunta aún mayor. Si estos documentos realmente existen, ¿por qué la Iglesia decidió ocultarlos? ¿Cuál sería el impacto en la fe cristiana si el público tuviera acceso a esta información? ¿Fueron suprimidos estos evangelios ocultos porque transmiten verdades incómodas? ¿O hay una razón aún más profunda para mantenerlos en la oscuridad? Y si todo esto le pareció intrigante, espere hasta escuchar la próxima revelación. Lo que vamos a discutir ahora podría ser aún más aterrador y cambiar completamente la forma en que vemos la relación entre el Vaticano y los misterios del universo. Si hay algo que podría sacudir aún más los cimientos de la fe y de la historia de la humanidad, es la posibilidad de que el Vaticano sepa mucho más sobre vida extraterrestre de lo que nos dice. Imaginemos por un momento que no estamos solos en el universo y que esta información fue descubierta hace mucho tiempo y mantenida en secreto por los líderes de la Iglesia para evitar el caos global. Pero, ¿y si te dijera que documentos confidenciales, escondidos en los archivos secretos del Vaticano, contienen evidencia de contactos extraterrestres que tuvieron lugar hace siglos, relatos de sacerdotes, testimonios misteriosos e incluso registros de encuentros que desafían por completo todo lo que creemos sobre la creación y el papel de la humanidad en el cosmos? Hay rumores de que ciertos papas y altos miembros de la Iglesia han sido informados sobre la existencia de seres de otros planetas, y que esta información ha sido manejada cuidadosamente para no hacer tambalear la fe de la gente. En 2008, el propio director del Observatorio Astronómico Vaticano, el padre José Gabriel Funes, declaró que no hay conflicto entre creer en Dios y la existencia de vida extraterrestre. Pero ¿por qué la Iglesia estaría preocupada por suavizar esta cuestión? ¿Fue esta declaración una forma sutil de preparar al mundo para una revelación futura importante? ¿O simplemente un guiño a lo que ya se sabe en los círculos más estrechos del Vaticano? El Vaticano cuenta con uno de los telescopios más avanzados del mundo, instalado en el Observatorio Astronómico Monte Graham en Arizona, y bautizado con un curioso nombre, Lucifer. Este potente equipo, gestionado en colaboración con científicos de 1900 otras instituciones,
Tiene una capacidad impresionante para capturar imágenes detalladas del espacio profundo. Pero la gran pregunta es, ¿qué es exactamente lo que busca la Iglesia con tanto interés? Muchos especulan que el Vaticano no se trata solo de observar planetas distantes, sino más bien monitoreando señales y posibles actividades extraterrestres. Y esto no es solo una teoría de la conspiración. Hay indicios de que documentos internos de la Iglesia mencionan avistamientos de objetos voladores no identificados que fueron cuidadosamente registrados por los sacerdotes a lo largo de los siglos. En 2014, durante un encuentro con astrónomos en el Vaticano, el Papa Francisco hizo una declaración que generó un enorme debate. Dijo que si existieran seres extraterrestres, estaría dispuesto a bautizarlos. ¿Pero qué llevaría al líder de la Iglesia Católica a considerar tan directamente esta posibilidad? ¿Podría esto indicar que ya se conoce información más profunda dentro del Vaticano? El caso es que este no fue un comentario aislado. En los últimos años, la Iglesia ha mostrado un creciente interés en la búsqueda de vida más allá de la Tierra, levantando aún más sospechas sobre lo que podría haber detrás de este movimiento. También hay registros históricos impresionantes, como informes de monjes y sacerdotes que, en siglos pasados, describieron luces extrañas en el cielo, apariciones de seres misteriosos e incluso encuentros que, según algunas interpretaciones, podrían ser interacciones con entidades de otros mundos. Muchas de estas descripciones se parecen a los informes ovnis modernos, pero fueron interpretadas en ese momento como visiones divinas o manifestaciones sobrenaturales. ¿Será que la Iglesia siempre supo de la existencia de vida extraterrestre, pero optó por ocultar esta verdad, transformando ciertos acontecimientos en fenómenos espirituales para evitar el pánico? Si retrocedemos aún más, encontramos pasajes enigmáticos en textos religiosos antiguos que pueden sugerir una conexión entre figuras celestiales y visitantes de otros mundos. El propio libro de Ezequiel, en la Biblia, describe una impresionante visión de un carro de fuego que venía del cielo, con ruedas que se movían independientemente y seres luminosos en su interior. Algunas interpretaciones modernas sugieren que esta descripción podría ser en realidad un registro antiguo de un encuentro con una nave extraterrestre. Lo mismo ocurre con los informes de ángeles que descienden del cielo, descritos como seres brillantes que poseen conocimientos mucho más allá de la comprensión humana. Pero, ¿eran ángeles o algo completamente diferente de lo que nos enseñaron a creer? Lo que hace que todo sea aún más intrigante es que, en varias ocasiones, el Vaticano se ha pronunciado oficialmente sobre el tema ovni, siempre con respuestas enigmáticas y abiertas a interpretación. En 2019, luego de que la Marina de los Estados Unidos reconociera oficialmente la existencia de videos con objetos voladores desconocidos, muchos comenzaron a cuestionarse si incluso los militares admiten que hay algo en los cielos que no podemos explicar, ¿por qué el Vaticano permanece en silencio? ¿Sabe la Iglesia mucho más de lo que revela y simplemente está esperando el momento adecuado para compartir esta información con el mundo? Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el Vaticano tiene conocimiento sobre vida extraterrestre, pero lo oculta a la humanidad? ¿O crees que todo esto es especulación? Comenta ahora. ¿El Vaticano sabe la verdad? Si cree que hay algo oculto, o eso es solo teoría, si crees que no hay nada concreto en esta historia. Tu comentario es fundamental para mantener viva esta investigación y hacer que más personas reflexionen sobre este tema. Y si crees que todo lo que hemos dicho hasta ahora ha sido impresionante, espera hasta escuchar la próxima revelación. Lo que se descubrió en documentos secretos del Vaticano podría estar directamente relacionado con el destino de la humanidad, y lo que viene a continuación podría ser aún más inquietante. Si hay algo que el Vaticano mantiene aún más confidencial que la información sobre vida extraterrestre, es las profecías ocultas que predicen eventos apocalípticos. Durante siglos, las más altas esferas de la Iglesia han tenido acceso a documentos secretos que no solo advierten de catástrofes inminentes, sino que, según algunos teóricos, puede contener la verdadera fecha del fin de los tiempos. ¿Qué pasaría si la Iglesia Católica supiera cuándo todo terminará? ¿Y si esa fecha estuviera más cerca de lo que imaginamos? Lo que pocos saben es que dentro de los archivos secretos del Vaticano hay manuscritos que cuentan en detalle sobre el destino de la humanidad. Entre ellos,
Algunos de los más oscuros fueron revelados a través de filtraciones e informes de exmiembros de la propia Iglesia. Estos documentos describen señales inequívocas que precederían al colapso total del mundo tal como lo conocemos. Guerras, desastres naturales sin precedentes, pandemias e incluso un evento de impacto cósmico son citados en estos textos. Pero lo aterrador es que muchas de estas predicciones parecen ser cumpliéndose ante nuestros ojos. Entre los récords más temidos está el Tercera Profecía de Fátima, que según muchos estudiosos, nunca fue revelado en su totalidad. El Vaticano afirmó que el contenido de esta profecía fue publicado en el año 2000, pero hay fuertes indicios de que esta no es la versión completa. La monja Lucia dos Santos, una de los 3 niños que presenciaron las apariciones de la Virgen María en 1917, escribió la profecía en un manuscrito sellado que fue entregado directamente al Vaticano. Lo revelado al público habla de la persecución de la Iglesia y el intento de destrucción de la fe cristiana. Pero muchos creen que la parte más oscura de esta revelación permanece oculto hasta el día de hoy. Según filtraciones de fuentes internas de la Iglesia, lo que el Vaticano no quiere revelar es que la profecía advertiría de un gran evento cósmico que impactaría directamente a la Tierra. Algunos afirman que esta parte del documento describe un cuerpo celeste acercándose al planeta y provocando una destrucción masiva, algo similar a lo que predijo Nostradamus en sus enigmáticos textos. Pero si esto es cierto, ¿por qué ocultarlo? ¿Tiene el Vaticano información privilegiada sobre un acontecimiento que podría extinguir a gran parte de la humanidad? El propio Nostradamus, uno de los profetas más estudiados de la historia, hizo predicciones aterradoras sobre el fin de los tiempos. Sus escritos hablan de una serie de catástrofes que marcarían el fin de una era, entre ellas la caída de un gran líder religioso, el colapso de las mayores potencias del mundo y una guerra devastadora. Eso nivelaría continentes enteros. Curiosamente, muchos de estos elementos se alinean con otras profecías bíblicas, como las descritas en el libro de Apocalipsis. Pero hay algo aún más intrigante. En algunos documentos del Vaticano que han sido analizados por investigadores independientes, existe la teoría de que la Iglesia no solo conoce la fecha exacta de un posible evento apocalíptico, sino que también tiene un plan secreto para sobrevivir. Algunos de los edificios más antiguos pertenecientes al Vaticano incluyen refugios y archivos subterráneos protegidos contra catástrofes, lugares que se supone que se utilizan para almacenar registros y mantener intacta la estructura de poder en caso de que algo suceda. Pero esto plantea una pregunta aún mayor. Si la Iglesia se está preparando para algo, ¿por qué no nos lo hacen saber? Y no se detiene ahí. Hay informes de que un pequeño grupo dentro de la Iglesia, conocido como la Orden de los Guardianes del Tiempo, tendría acceso a documentos que describen un cronograma detallado para los próximos años de la humanidad. Este grupo supuestamente estudia la convergencia de profecías antiguas y datos astronómicos modernos para intentar predecir el momento exacto en que comenzará la gran tribulación. Muchos teóricos señalan que ya se están produciendo señales claras. La intensificación de los conflictos globales, pandemias de magnitud sin precedentes, fenómenos climáticos extremos y una crisis espiritual sin precedentes son solo algunas de las pruebas de que nos estamos acercando a algo mucho más grande. La propia tecnología puede estar jugando un papel fundamental en este proceso. ¿Será la inteligencia artificial la herramienta que desencadene los acontecimientos finales predichos en las profecías? Algunos estudiosos del Apocalipsis creen que el avance desenfrenado de la tecnología podría ser uno de los signos del fin, especialmente cuando se combina con un mayor control sobre la población y una creciente dependencia digital. Pero aquí está la pregunta candente. ¿Sabe el Vaticano cuándo sucederá todo esto? El hecho de que documentos clasificados hablen de fechas exactas y eventos programados para los próximos años es uno de los mayores misterios que rodean a la Iglesia. ¿Por qué no nos han avisado todavía? ¿Será que la élite mundial ya está consciente de estos acontecimientos y se está preparando para algo que nosotros, la población común, todavía desconocemos? Si realmente el Vaticano tiene conocimiento sobre un gran evento apocalíptico, sobre el fin de los tiempos, o sobre la existencia de secretos ocultos que podrían cambiar por completo la percepción de la humanidad,
La pregunta inevitable es, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué esta información se mantiene completamente confidencial, accesible solo a un grupo selecto dentro de la Iglesia, mientras el resto del mundo permanece en la oscuridad? Lo que está en juego aquí puede ser mucho más que la simple protección de la fe cristiana. La respuesta más obvia que señalan muchos expertos es que si estos secretos salieran a la luz, el impacto sería devastador para la Iglesia y para el equilibrio de la sociedad misma. Imagínese si, de un día para otro, se revelara que ciertos eventos proféticos ya tienen fecha fijada para suceder, o que manuscritos ocultos demostraron que la historia que conocemos sobre la religión fue alterada para adaptarla a intereses políticos y de poder. Esto generaría una ola de caos, incredulidad, revuelta y preguntas sin precedentes. Millones de creyentes en todo el mundo podrían sentirse traicionados y su fe sacudida, lo que llevaría al colapso de las estructuras de la Iglesia. La religión siempre ha desempeñado un papel esencial en la organización de la sociedad, ofreciendo comodidad, propósito y estabilidad. Si esta base fuera destruida, ¿qué impediría que la humanidad se hundiera en la desesperación total? La cuestión de la fe es central en este secreto guardado por el Vaticano. Desde la antigüedad, la Iglesia siempre ha servido como pilar de la autoridad espiritual, manteniendo el conocimiento sobre lo sagrado, interpretando las Escrituras y dirigiendo a millones de personas hacia un camino considerado seguro y alineado con la voluntad divina. Pero ¿qué pasa si todo esto se basa en información elegida selectivamente? ¿Qué pasaría si la Iglesia ocultara ciertos textos, borrara ciertos registros históricos y omitiera acontecimientos que pudieran revelar una realidad completamente diferente a la que conocemos? La verdad puede resultar inquietante. Los documentos prohibidos pueden contener descripciones que cambiar completamente la visión sobre la creación de la humanidad, sobre el propósito de la existencia, e incluso sobre el destino final de nuestra civilización. Además, hay otro punto fundamental: la control de información. Las grandes instituciones, ya sean religiosas o políticas, siempre han sabido que el conocimiento es poder. Quien posee conocimiento tiene la capacidad de influir, manipular y dirigir a las masas según sus intereses. Si el Vaticano ha estado acumulando información durante siglos que podría cambiar la forma en que la humanidad ve sus propios orígenes y su futuro, ¿por qué compartiría esto con el público, a riesgo de perder su posición de poder e influencia? Hay quienes creen que la Iglesia siempre ha estado involucrada en una compleja red de control de la información, decidiendo qué se puede o no revelar, manipulando narrativas para encajar en un plan más amplio. Muchos documentos históricos prueban que la Iglesia ya silenció a los eruditos, quemó libros y persiguió a quienes se atrevieron a desafiar sus doctrinas. La Inquisición, por ejemplo, no fue solo una caza de brujas, sino una verdadera eliminación de conocimientos considerados peligrosos para la estructura del poder eclesiástico. ¿Cuántos secretos se han perdido a lo largo de la historia porque la Iglesia consideró inconvenientes ciertas verdades? ¿Y si hoy estuviera sucediendo lo mismo, pero de una manera aún más sutil y sofisticada, adaptada a los tiempos modernos? Y no podemos ignorar la implicación del Vaticano con figuras poderosas a través de los siglos. Los grandes imperios, las monarquías e incluso los gobiernos modernos siempre han mantenido una estrecha relación con la Iglesia. Muchos creen que el Vaticano es una pieza fundamental dentro de una red más grande, donde la información se filtra cuidadosamente antes de llegar al público. Esto plantea preguntas aún más inquietantes. ¿Qué sabe la Iglesia sobre el futuro de la humanidad que no quiere que descubramos? ¿Existe una conexión entre estos secretos y lo que está sucediendo en 1900 en el mundo hoy? Los informes indican que algunas de las mayores conspiraciones de la historia pueden estar directamente relacionadas con el control de la información ejercido por el Vaticano. El concepto mismo de nuevo orden mundial, un sistema global de gobierno donde una élite controlaría todas las instituciones e información disponibles, podría tener sus raíces en los documentos secretos de la Iglesia. Después de todo, ¿qué podría ser más poderoso que tener el monopolio de la verdad espiritual e histórica de la humanidad? Pero lo más intrigante es que, de vez en cuando, se filtran fragmentos de este conocimiento
que revelan pequeñas pistas sobre lo que puede estar escondido en las bóvedas más profundas del Vaticano. Un ejemplo de esto fue la filtración de información sobre la biblioteca secreta del Vaticano, que reveló la existencia de textos antiguos que podrían contradecir las narrativas tradicionales de la Iglesia. Otro caso emblemático es el Profecía de Fátima, que según los teóricos, nunca fue completamente revelado al público, ya que contendría información que pondría en duda la estructura de la fe cristiana. Si el Vaticano realmente sabe de un evento apocalíptico inminente, de contactos con civilizaciones extraterrestres o incluso de conocimientos espirituales avanzados que podrían liberar a la humanidad de sus ataduras, ¿por qué sigues ocultando todo esto? Hay algo aún más aterrador que el contenido de estos secretos, algo que, de descubrirse, podría cambiar para siempre la forma en que entendemos nuestra existencia y nuestro lugar en el universo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el Vaticano guarda secretos para controlar a la humanidad e impedir que ciertas verdades sean reveladas? ¿O cree que la Iglesia solo protege información sensible para evitar el caos? Comenta ahora. ¿El Vaticano oculta la verdad? Si cree que hay algo oculto, o no todo puede ser revelado, si crees que ciertos secretos son necesarios para mantener el orden mundial. Su participación es esencial para mantener viva esta investigación y atraer a más personas a esta búsqueda de respuestas. Y si crees que lo has visto todo, espera hasta escuchar lo que viene a continuación. El siguiente secreto que se filtró podría estar directamente relacionado con el control total de la información y un plan que se ha tramado durante siglos para moldear el destino de la humanidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser incluso más inquietante que todo lo que se ha revelado hasta ahora. En los últimos años, el avance de la tecnología ha aportado una nueva perspectiva a la búsqueda de la verdad. Con el auge de la inteligencia artificial y el desarrollo de algoritmos capaces de analizar documentos antiguos con una precisión sin precedentes, secretos que han permanecido ocultos durante siglos ahora se están desvelando poco a poco. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Estas nuevas tecnologías están ayudando a revelar verdades que el Vaticano ha tratado de ocultar durante tanto tiempo. Y lo más importante, ¿será que la Iglesia está intentando impedir que estos descubrimientos salgan a la luz? El uso de la inteligencia artificial en el análisis de documentos históricos ya es una realidad. Los investigadores han estado utilizando algoritmos avanzados para traducir e interpretar manuscritos antiguos, muchos de los cuales se consideraban indescifrables debido a la complejidad de sus lenguajes y el desgaste del tiempo. Un ejemplo de esto es el manuscrito Voynich, uno de los textos más misteriosos jamás encontrados, escrito en un idioma desconocido y lleno de símbolos enigmáticos. Durante décadas, lingüistas, criptógrafos y expertos en códigos han intentado descifrarlo, sin éxito. Pero recientemente, un sistema de inteligencia artificial logró identificar patrones lingüísticos que podrían ser la clave para traducir este enigmático texto. Esto plantea la siguiente pregunta. Si la tecnología puede descifrar un manuscrito supuestamente irresoluble, ¿qué más puede revelar? Ahora imaginemos esta tecnología aplicada a documentos secretos del Vaticano. Durante siglos, los textos escritos en latín arcaico, griego antiguo y dialectos casi extintos estuvieron encerrados en bóvedas inaccesibles al público. Pero, ¿y si, con el uso de IA, se podrían leer y analizar estos documentos en un tiempo récord? La información que estaba enterrada bajo capas de polvo y secreto podría salir a la luz en cuestión de días o incluso horas. Las teorías dicen que hay registros que hablan sobre el verdadero origen de la humanidad, escritos que detallan contactos extraterrestres e incluso predicciones precisas sobre el futuro que estaban ocultas a la población. Y esto no es solo una posibilidad teórica. Recientemente, el propio Vaticano anunció que está utilizando inteligencia artificial para catalogar y digitalizar sus documentos históricos. Oficialmente, el objetivo de este proyecto es preservar el patrimonio cultural de la Iglesia y facilitar la investigación académica.
Pero mucha gente se pregunta si esto no es solo una justificación para algo mucho más grande. ¿Qué pasa si el verdadero propósito de este esfuerzo es controlar qué información se revela y qué permanece en secreto? Si algo nos enseña la historia, es que la Iglesia siempre ha tenido un interés peculiar en decidir qué debe o no ser accesible al público. Dentro del Vaticano, hay informes de un sector específico que estaría utilizando la IA no solo para descifrar documentos antiguos, sino también para predecir escenarios futuros basados en patrones históricos. Esto significa que la tecnología se puede utilizar para identificar códigos ocultos en textos religiosos, mapear conexiones entre profecías pasadas y eventos contemporáneos, e incluso anticipar eventos globales antes de que ocurran. Si esto es cierto, significa que el Vaticano tiene acceso a un nivel de conocimiento estratégico que puede influir directamente en sus decisiones y su posicionamiento en el mundo. Pero esto nos lleva a otra pregunta preocupante. ¿Está la Iglesia dispuesta a compartir estos hallazgos? Si los textos analizados contienen información que podría contradecir la narrativa tradicional del cristianismo, ¿el Vaticano simplemente la haría pública? ¿O estas revelaciones serían cuidadosamente manipuladas antes de ser reveladas al mundo? Hay quienes creen que la Iglesia trabaja discretamente para impedir que ciertas verdades sean reveladas, y que cualquier descubrimiento que amenace la estructura del poder religioso será inmediatamente suprimido. Y no podemos olvidar la posibilidad de que esta tecnología podría acabar cayendo en manos equivocadas. Si una IA es capaz de identificar información sensible dentro de antiguos textos del Vaticano, ¿quién puede decir que los gobiernos, corporaciones u otras instituciones poderosas no utilizarán estos descubrimientos para sus propios intereses? Podríamos enfrentarnos a un escenario en el que la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino está siendo manipulada por quienes controlan el acceso a la información. Ante todo esto, surge una pregunta intrigante. ¿Sabía ya el Vaticano que algún día la tecnología alcanzaría este nivel? Algunas profecías hablan de un período en el que el conocimiento humano se expandiría rápidamente y los secretos ocultos del pasado saldrían a la luz. Hay quienes creen que este momento ya ha llegado y que la Iglesia está intentando controlar el relato antes de que sea demasiado tarde. Si estas predicciones son correctas, podríamos estar al borde de una de las mayores revelaciones de la historia de la humanidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que la inteligencia artificial puede desbloquear secretos que el Vaticano ha ocultado durante siglos? ¿O cree que, de alguna manera, estos hallazgos serán manipulados antes de que lleguen al público? Comenta ahora. La verdad será revelada. Si crees que la tecnología puede exponer estos misterios, o el Vaticano siempre tendrá el control. Si cree que esta información nunca se divulgará por completo. Tu participación es fundamental para fortalecer este debate y acercar a más personas a esta búsqueda de la verdad. Si todos estos descubrimientos son reales, si los documentos ocultos del Vaticano realmente contienen información que podría cambiar el curso de la historia, entonces nos enfrentamos a uno de los mayores dilemas jamás enfrentados por la humanidad. El impacto de estas revelaciones podría ser devastador para la religión, sacudir completamente la ciencia y reescribir la historia tal como la conocemos. Pero, ¿estamos preparados para afrontar esta verdad? ¿Qué pasaría si las profecías que se han mantenido en secreto durante siglos finalmente se cumplieran ante nuestros ojos? La religión siempre ha sido el pilar central de la sociedad. Desde la antigüedad, las creencias espirituales han dado a las civilizaciones propósito y dirección, dando forma a leyes, tradiciones e incluso guerras. Pero imagina lo que pasaría si, de repente, se demostrara que la Iglesia ocultó ciertos hechos sobre el origen de la humanidad, sobre la naturaleza real de Jesucristo, sobre el futuro de la Tierra, e incluso sobre la existencia de seres más allá de este mundo. Si revelaciones como estas salieran a la luz, millones de creyentes en todo el planeta podrían cuestionar todo lo que han creído durante toda su vida. Esto no solo significaría una crisis de fe, sino también un colapso de la estructura de poder de la Iglesia y otras instituciones religiosas. Después de todo, si la verdad ha estado oculta durante tanto tiempo, ¿por qué deberíamos seguir confiando en aquellos que solo nos enseñaron una parte de ella? La ciencia, a su vez,
también se vería fuertemente afectada. Si los documentos secretos del Vaticano realmente contienen información que prueba el contacto con seres extraterrestres o que revela tecnologías avanzadas que aún no entendemos, podría cambiar completamente nuestra percepción del universo. ¿Qué pasaría si descubriéramos que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos mucho más allá de lo que imaginamos, y que ese conocimiento fue suprimido a lo largo de los siglos para impedir que la humanidad alcanzara un nivel de comprensión que desafiara el dominio de las instituciones tradicionales? ¿Qué pasa si los archivos ocultos contienen registros de avances tecnológicos que podrían transformar la forma en que vivimos como formas alternativas de energía, tecnologías curativas nunca antes vistas, o incluso evidencias de viajes en el tiempo y manipulación de la realidad? ¿Y qué pasa con la historia? Durante siglos, la narrativa oficial sobre el pasado de la humanidad se construyó cuidadosamente a partir de documentos seleccionados aprobados por reyes, papas y gobernantes. Pero ¿qué pasa si esa narrativa es incompleta, o peor aún, alterado deliberadamente para alejarnos de la verdad? Si los textos prohibidos del Vaticano realmente contienen información que contradice lo que aprendemos de los libros de historia, entonces es posible que los acontecimientos que dieron forma a nuestra civilización hayan sido manipulados para satisfacer intereses ocultos. ¿Cuántos secretos están enterrados en los sótanos del Vaticano esperando ser revelados? ¿Cuántas civilizaciones olvidadas? ¿Cuántos descubrimientos arqueológicos que desafían el tiempo? ¿Cuántas conexiones misteriosas entre diferentes culturas que nunca han sido explicadas? Sí, las profecías que se han mantenido en secreto durante tanto tiempo realmente se están haciendo realidad. Significa que vivimos en el preciso momento en que se levanta el velo. Muchos creen que la revelación de estas verdades está directamente relacionada con el fin de un ciclo y el comienzo de una nueva era. El propio libro del Apocalipsis habla de un tiempo en el que todo será revelado, en el que los secretos ocultos saldrán a la luz y la humanidad tendrá que elegir entre aceptar la verdad o seguir viviendo en la ilusión. ¿Qué pasa si estamos en este momento exacto ahora mismo? Si el auge de la tecnología, el avance de la inteligencia artificial y el acceso a la información son las herramientas que finalmente sacarán a la luz los misterios que han estado ocultos a la humanidad. Algunas profecías antiguas sugieren que antes del gran acontecimiento que lo cambiará todo, habrá un período de confusión y caos. Las religiones entrarán en conflicto, los gobiernos perderán el control y aquellos que siempre han mantenido a la humanidad en las sombras intentarán desesperadamente retener el poder. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para la verdad? Si estos documentos son revelados y prueban que todo lo que sabemos sobre Dios, la vida y el universo es diferente de lo que imaginamos, ¿cuál será la reacción de la gente? Si todas estas revelaciones fueran completamente expuestas al mundo, si los documentos secretos del Vaticano salieran a la luz sin censura, ¿qué pasaría con la humanidad? ¿Estaríamos preparados para enfrentar la verdad, o la conmoción sería tan grande que nos hundiríamos en un caos sin precedentes? Pensemos en el impacto que tendría descubrir que los textos que moldearon la fe de millones fueron alterados, que los acontecimientos históricos fueron manipulados, que la Iglesia siempre supo de la existencia de civilizaciones extraterrestres, o que las profecías sobre el fin de los tiempos estaban ocultas esperando el momento adecuado para ser reveladas. Pondría en duda todo lo que creemos y abriría una nueva era de preguntas, miedos y revelaciones inquietantes. Si estos secretos realmente existen y se han ocultado al público, significa que hay fuerzas trabajando durante siglos para controlar el conocimiento de la humanidad. Desde la época de los primeros papas, la Iglesia ha acumulado poder no solo sobre la fe, sino también sobre la información. Durante la Edad Media se quemaron libros, se persiguió a los eruditos y se silenció todo lo que pudiera desafiar la doctrina oficial. Este control se ha mantenido a lo largo de los siglos y hoy, con el avance de la tecnología, estas barreras comienzan a romperse. Pero la gran pregunta es, ¿se revelará la verdad antes de que sea demasiado tarde? Imagínese el impacto de una revelación como esta hoy. El mundo ya vive tiempos de incertidumbre, con guerras, crisis y avances tecnológicos que nos acercan cada vez más al punto de no retorno.
Si mañana surgieran pruebas concretas de que la historia de la humanidad no es como nos han contado, ¿qué pasaría? ¿La gente perdería completamente su fe? ¿Caerían los gobiernos? ¿Surgiría un nuevo sistema de creencias para reemplazar la antigua estructura religiosa? O, peor aún, ¿las élites globales usarían este conocimiento para establecer un nuevo orden mundial basado en el control absoluto de la información? Muchas de las profecías que estaban ocultas dentro del Vaticano hablan de una época de grandes cambios, un periodo donde la verdad saldría a la luz y la humanidad se vería obligada a elegir entre permanecer atrapada en la ilusión o enfrentarse a la realidad. Nostradamus, San Malaquías, el propio libro del Apocalipsis. Todas estas fuentes hacen referencia a una época en la que se revelarían secretos guardados durante siglos y aquellos que controlaban el conocimiento perderían su control sobre la humanidad. ¿Estamos viviendo exactamente en este momento? Y lo que es más importante, ¿existe un esfuerzo activo para evitar que estas verdades salgan a la luz? Si analizamos los acontecimientos de los últimos años, notaremos un patrón interesante. La Iglesia comenzó a hablar más abiertamente sobre temas como vida extraterrestre, inteligencia artificial, transhumanismo y el futuro de la fe en un mundo digital. Esto podría ser un intento de preparar a la gente para lo que está por venir, o por el contrario, una estrategia para mantener el control sobre la narrativa antes de que se expongan revelaciones incontrolables. El Vaticano está a la vanguardia de la tecnología, invirtiendo en la digitalización de archivos y el uso de inteligencia artificial para interpretar textos antiguos. Pero, ¿se compartirá esta información con el mundo o se seguirá filtrando para que solo se revele una versión controlada de la verdad? Y si los documentos más inquietantes del Vaticano fueran expuestos, ¿qué contendrían? ¿Eran simplemente evangelios ocultos y registros de contacto extraterrestre o algo aún más aterrador? Algunos teóricos afirman que la Iglesia tiene conocimiento sobre experimentos llevados a cabo en el pasado para manipular el curso de la historia, tecnologías secretas que podrían cambiar por completo la forma en que vivimos, e incluso registros de eventos catastróficos que ya han sido predichos y supuestamente sucederán pronto. La idea de que el Vaticano pudiera tener documentos que detallen cuándo y cómo ocurrirá la próxima gran crisis global es algo que provoca miedo y fascinación al mismo tiempo. El impacto de todo esto en la sociedad sería incalculable. Las religiones colapsarían, surgirían nuevas doctrinas, la ciencia tendría que reevaluar sus teorías y la historia tendría que reescribirse por completo. Pero hay un factor aún más preocupante. Si esta información cayera en manos equivocadas, podría usarse para manipular a la humanidad de una manera aún más intensa de lo que ocurre hoy. Si las grandes corporaciones, gobiernos u organizaciones secretas tienen acceso exclusivo a estas verdades ante el público, podrían convertir este conocimiento en un arma de control absoluto. Imaginemos un mundo donde la verdad existe, pero solo aquellos en la cima de la pirámide pueden acceder a ella, mientras el resto de la población continúa viviendo en un sistema diseñado para mantenerlos ciegos. ¿Qué pasa si todo lo que hemos hablado hasta ahora no es solo una teoría? ¿Qué pasa si las señales están en todas partes, pero la mayoría de la gente simplemente decide ignorarlas? Las revelaciones ya han comenzado a suceder. Informes secretos filtrados, declaraciones crípticas del Vaticano, tecnologías que avanzan más rápido de lo que podemos entender. La verdad puede estar más cerca que nunca, pero la gran pregunta es, ¿está el mundo preparado para recibirlo? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree usted que el Vaticano realmente esconde secretos tan inquietantes? ¿Cuál de estas revelaciones crees que es la más aterradora? Y si estos documentos fueran completamente revelados al mundo, ¿cuál sería el impacto? Comenta ahora. El Vaticano oculta la verdad. Si crees que hemos sido engañados durante siglos, o no todo debería ser revelado, si cree que cierta información es demasiado peligrosa para exponerla. Tu participación es fundamental para fortalecer este debate y acercar a más personas a esta búsqueda de la verdad. A lo largo de este video, profundizamos en los secretos más oscuros del Vaticano, explorando documentos ocultos, oscuras profecías y conspiraciones que desafían la historia tal como la conocemos.
Hablamos de textos prohibidos que podrían reescribir la Biblia, profecías mantenidas en secreto para evitar el caos global, teorías sobre el contacto extraterrestre que la Iglesia supuestamente conoce desde hace siglos, y el impacto devastador que estas revelaciones tendrían en la fe, la ciencia y el equilibrio del mundo. Pero si todo esto ya te parece increíble, prepárate, porque lo que estoy a punto de revelarte podría ser aún más inquietante. Imaginemos por un momento que el Vaticano no solo guarda secretos sobre el pasado y el futuro de la humanidad, sino que también posee una tecnología tan avanzada que desafía la noción misma del tiempo y la realidad. Sí, hablo de algo que va más allá de los manuscritos antiguos o de las predicciones escritas por los profetas. En los círculos más secretos de la Iglesia corre el rumor de que se construyó una máquina para acceder directamente a eventos del pasado y posiblemente del futuro. Un dispositivo tan poderoso que podría ser la clave para comprender no solo la historia real de la humanidad, sino también los acontecimientos que están por llegar. Llamado cronógrafo, este dispositivo habría sido desarrollado dentro de los laboratorios secretos del Vaticano por un selecto grupo de científicos y teólogos liderados por el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino que afirmó haber participado directamente en la creación de esta máquina. Según los informes, el cronovisor funcionaba como una especie de ventana en el tiempo, permitiendo a quien lo utilizaba sintonizar eventos pasados y verlos como si se estuvieran transmitiendo en tiempo real. Y es más, algunos dicen que el dispositivo pudo haber ido aún más lejos y haber accedido a información del futuro, algo que encaja perfectamente con el secretismo absoluto que mantiene la Iglesia sobre ciertos acontecimientos que parecen haber sido predichos con aterradora exactitud. Si esto es cierto, si realmente existe dentro del Vaticano una tecnología capaz de romper la barrera del tiempo, esto explicaría cómo la Iglesia siempre tuvo acceso a información privilegiada y supo anticiparse a acontecimientos que parecían imposibles de predecir. Guerras, crisis, cambios en el escenario mundial, el colapso de imperios, el avance de la tecnología e incluso el ascenso de líderes políticos estratégicos. ¿Sería posible que la Iglesia haya monitoreado el desarrollo de la historia incluso antes de que suceda? Esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si el Vaticano puede ver el futuro, ¿intenta también manipularlo? Hay informes que han surgido en filtraciones y entrevistas a lo largo de décadas de que el cronovisor se habría utilizado para visualizar momentos cruciales de la historia de la humanidad. Uno de los hechos más citados por quienes creen en esta tecnología es que el Vaticano utilizó el dispositivo para vigilar la crucifixión de Jesucristo. Si esto es cierto, ¿qué descubrieron? ¿Es correcta la historia que conocemos o hay detalles que se han borrado deliberadamente? Y lo más importante, ¿qué más pudo haber presenciado el Vaticano a través de esta máquina? Y si realmente esta tecnología nos permite ver el futuro, ¿qué se ha revelado? Se han confirmado acontecimientos apocalípticos. Se están ajustando ciertos eventos detrás de escena para garantizar que ciertas profecías se cumplan exactamente como se predijo. Esto podría explicar por qué ciertos documentos se mantienen en secreto y por qué la Iglesia parece saber más sobre el destino de la humanidad de lo que está dispuesta a admitir. Pero la pregunta más importante de todas es, ¿sigue existiendo el cronovisor? Algunas fuentes afirman que, tras darse cuenta del riesgo que representaba esta tecnología, el Vaticano ordenó la destrucción del dispositivo y la ocultación de cualquier evidencia de su existencia. Sin embargo, hay teorías que dicen que el dispositivo todavía está activo, siendo utilizado en 1900 secreto por una pequeña élite dentro de la Iglesia para seguir monitoreando el clima y anticipando eventos críticos. ¿Se sigue utilizando esta máquina para manipular la historia a favor de quienes controlan el conocimiento? Yo sé eso. Llegaste hasta aquí. No fue por casualidad. Si algo dentro de ti sentiste que estas palabras llevan una verdad escondida, si en algún momento de este video sentiste un escalofrío, un llamado, como si Dios estuviera tratando de abrir tus ojos a algo más grande, entonces te invito a suscríbete al canal ahora. Aquí, juntos, buscamos respuestas, investigamos los misterios más profundos
y tratamos de comprender lo que realmente sucede detrás de escena en el mundo. Yo sé eso. ¿Sentiste la presencia de algo más grande guiándote hacia este video? Comenta ahora. Sentí la voz de la verdad, para que sepa que sois parte de los que han despertado. Si has llegado hasta aquí, deja tu me gusta, ya que esto no solo ayuda a que este contenido llegue a más personas, sino que también fortalece nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Y no te quedes aquí, porque el siguiente vídeo que aparece ahora mismo en tu pantalla trae una revelación aún más impactante. Haz clic ahora y continúa este viaje, porque la verdad está más cerca que nunca y puede cambiar todo lo que crees.